Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Que el Señor bendiga sus corazones y que su gracia se derrame abundantemente para cada uno de aquellos que pueda estar escuchando o viendo esta reflexión de este domingo. Especialmente quiero volver sobre los temas que nos están tocando, que nos están llegando en esta época de pandemia, en esta época de cuarentena. Nosotros acá en Río Grande, en Tierra del Fuego, ya hace más de un mes que estamos en cuarentena y se va haciendo estricta, aunque va a haber algunas liberaciones de actividades, no obstante ello, seguimos con ese control y con ese cuidado. Y justamente pensando en la cuarentena, pensando en las epidemias o en las pandemias, y la vida de la iglesia y la vida de los creyentes, vino un texto que se encuentra en Hechos, capítulo 2, versículo 44, de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, que dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, ¿cómo conjugar este texto en la realidad que nos toca vivir en estos momentos? Pero para ser honestos y certeros con la historia de la iglesia estuvo conviviendo con épocas de epidemias y de pandemias desde que comenzó. Ya en el primer siglo de la iglesia, con Antonino, fue la primera gran peste que azotó Roma y que casi una cuarta parte de los romanos o del imperio romano conocido en aquel entonces falleció a causa de esa epidemia. Y los cristianos fueron notorios porque la iglesia, que hacía poquito que había comenzado a expandirse, se dedicó exclusivamente a no solo a cuidar, a proteger, a atender a los enfermos, con el riesgo que ello conlleva, sino que además les explicaban que no era el capricho de los dioses que estaba derramando sus iras y sus castigos sobre la humanidad porque así se les antojaba, sino que les explicaban que era la consecuencia de una vida que había sido vivida lejos de Dios, apartado de todo principio moral y ético y sobre todo de las leyes que Dios establece en su palabra. Ellos comunicaban el Evangelio, cuidaban a los enfermos, atendían las necesidades, no solo de los hermanos cristianos que caían enfermos, sino de todos los que necesitaban de ese cuidado. Pero la mayor epidemia, que fue en el siglo III, cuando el obispo Cipriano, por eso se la conoció como la peste cipriana, porque el obispo cristiano Cipriano arengaba a los creyentes a que se dedicaran más bien no tanto a lamentar la pérdida y los fallecimientos, que de hecho eran múltiples, numerosísimos, sino que trataran de esforzarse en seguir cuidando y alentando a aquellos que estaban enfermos. De hecho, fue tan notorio que no solo los pueblos vecinos, sino también quedó en la historia registrada que los cristianos daban tal testimonio de poner a riesgo su vida y dedicarse a cuidar al necesitado y al enfermo, que producía justamente conversiones, y de esa manera la iglesia se estuvo expandiendo y creciendo en número durante esa época de pandemia o de epidemia que se llevó a muchísima gente en esa época de la humanidad. Por eso, si bien nosotros hoy no podemos estar practicando, por lo menos por este tiempo, estos versículos de la Biblia, tienen o tenemos como cristianos el gen de esta unidad, el gen de esta comunión, el gen de este llamado a que Dios a través de nosotros manifiesta su gracia, su amor, su cuidado. Por eso, yendo un poquito más adelante en el tiempo, cuando la epidemia de la peste bubónica llegó a Wittenberg, en Alemania, 1527,
Lutero, el conocido protestante, eh, la salida o lo habitual en ese momento era irse y mudarse de los lugares donde caía la peste para salvar su vida y la vida de los suyos. Sin embargo, Lutero, como ministro del Señor, dice, no, nosotros no tenemos que abandonar nuestro lugar, no tenemos que dejar nuestro puesto. Dice, ni los médicos cristianos deben abandonar el cuidado de los enfermos, ni tampoco los gobernantes, ni tampoco los pastores. De hecho, arengaba a la iglesia justamente a repetir la misma actitud que había tenido en la historia, de cuidar a los que caían presos de la enfermedad, sabiendo que no había ninguna garantía de salvarse, y mucho menos en aquella época donde la medicina no estaba tan avanzada. La actitud de Lutero lo que hizo, fue un miembro de su familia que cayó preso de esta peste y murió. Y de hecho también originó un escrito muy conocido de la Reforma Protestante, que es el escrito que habla qué debe hacer el cristiano. Debe huir de la prueba, debe huir de la peste, debe salvarse su vida sin tener en cuenta a aquellos que quedan y que están necesitando. Entonces son muchas preguntas. De hecho, él sostiene que no, que hay que quedarse y hay que, de última, si llega su vida a finalizar a causa de este servicio, es un servicio a Cristo, es un servicio al Señor sirviendo al prójimo. Claro, qué lejos está hoy nosotros como iglesia, que estamos recluidos cada uno en nuestros lugares, haciendo una cuarentena estricta, no pudiendo congregarnos, no pudiendo reunirnos, lo hacemos virtualmente, pero no deja de ser un llamado a estar alertas, a levantar la mirada y a decir, Señor, bueno, ¿cómo podemos hacer? Bueno, podemos estar atentos al cuidado, estar alerta desde lo pequeño, de estar a ver qué hermano, qué hermana está en necesidad, qué familia, ponernos en contacto. Hoy tenemos la tecnología, podemos una llamada telefónica, un mensaje, una videollamada, para ver cómo se encuentra aquel o aquella que quizás quedó solo pasando la cuarentena, quizás quedó sola, o quizás está en familia, pero todo el entorno de tantos días de convivencia traen aparejados con problemas justamente de sobrellevar la rutina, el diario vivir, si no se hace algo concreto en cuanto a un estilo de vida cuidado. Por eso, como mensaje, como reflexión, el hecho de tener el cuidado de que la iglesia somos todos, o sea, no es el templo. De hecho, acá estamos dándonos cuenta que esta pandemia puso de manifiesto y de relieve una verdad que siempre se ha dicho, que la iglesia somos todos y cada uno de nosotros, y la cabeza de esa iglesia es Cristo, y estamos unidos a través de su Espíritu Santo, y por su preciosa sangre fuimos comprados. Por eso les animo que en esta semana, en estos días, que nos encontrará nuevamente guardando la cuarentena. No por ello dejemos de estar en contacto unos con otros, tratando de ver, de ayudar, de alentar. De hecho, se está haciendo ayudas concretas en hermanos y en hermanas y en familias que sabemos que están en necesidad. Entonces, se les está tratando de ayudar, de enviar una ayuda, de alcanzarles alimentos o de conectarlos con aquellos sectores que pueden llegar a solucionar sus situaciones de salud. Por eso, en esperanza, queridos hermanos, queridas hermanas, en esperanza, porque sabemos que esto no es a nosotros nos toca nuevo, nos toca pasar, pero Él lo ha dicho. En los últimos tiempos vendrán pestes, pestilencias, pero aún no es el fin. Así que vivamos desde nuestra rutina de cuarentena con una esperanza viva y eficaz, que es la esperanza que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor Jesús, en este tiempo y en este día, bendiga tu vida, bendiga tu familia, bendiga este tiempo de cuarentena y nos ayude a todos a seguir cuidándonos en amor
y esperando por completo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y nos encontraremos, Dios mediante, con la ayuda del Señor, la semana que viene.